Muy buenas tardes a todos. Los invito a acercarnos a la palabra de Dios en este día para hacer un ratito de oración. Vamos a seguir leyendo el capítulo 11 de San Lucas que venimos leyendo en estos días. Y el pasaje de hoy dice así: Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuesta sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. La historia de los profetas, de todos los profetas, es muy parecida. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de profetas pensando en alguien que predice el futuro, que anuncia lo que va a pasar. En realidad, en la historia del pueblo de Israel, los profetas más bien lo que hacen es leer la realidad presente desde la mirada de Dios. Sí, a veces hay advertencias que tienen que ver con un llamado a la conversión. Generalmente las profecías están vinculadas a la necesidad de un cambio para evitar catástrofes, para evitar problemas en el futuro. Esas cosas que a veces se nos hacen un poco difíciles de entender en la palabra de Dios, pero que en realidad, si uno profundiza un poquito, tiene que ver con que las cosas que nosotros hacemos nos pueden conducir a daños, a sufrir, a veces precisamente a raíz de nuestras propias decisiones. Son como advertencias. Entonces, en general, las autoridades del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, los sacerdotes de todos los tiempos, que no querían cambiar sus actitudes, que no querían reconocer, como muchas veces los profetas se lo han dicho, que el culto impecable y que los labios alabando a Dios se desdicen con las decisiones cotidianas, se desdicen con la realidad de la vida, se desdicen con la búsqueda de la justicia y el amor, que es lo que Dios quiere. Como no quieren cambiar, entonces los atacan, los asesinan. Esto es a lo que Jesús está haciendo referencia, a estos a quienes hoy los llama descendientes de aquellos. Sus padres han matado, ustedes construyen los sepulcros. Jesús está sintiendo ya de parte de ellos esa oposición, ese rechazo, esa incapacidad para escuchar un anuncio de Dios. Y lo más triste probablemente que le dice a los doctores de la ley es que no entran y no dejan entrar. No solo ellos se oponen al mensaje de Jesús y van en su contra, y de hecho en el mismo pasaje de hoy escuchamos que los fariseos y los escribas se acercan para tenderle trampas, para tratar de sorprenderlo en alguna afirmación que justifique condenarlo después. No solo no quieren entrar en el reino que Jesús está anunciando, impiden a otros entrar. Ponen obstáculos para que los demás entren. Difaman a Jesús, critican a sus discípulos. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de San Juan que dice que muchos no querían confesar que creían en Jesús porque temían ser expulsados de la sinagoga. Y de hecho Jesús a sus discípulos también, entre los anuncios que les hace de cómo va a ser la misión, les dice: los van a expulsar de las sinagogas. Entonces, esta oposición fuerte de las autoridades hace que las mismas autoridades se pierdan la buena noticia del Evangelio, no entren y, como digo, pongan obstáculos a los que quieren entrar. No entran y no dejan entrar.
Es difícil para nosotros encontrar algo que en este pasaje que nos ilumine más en lo cotidiano. A lo mejor habría que buscar, nosotros no vamos a pretender condenar a Jesús ni tenderle trampas, ni siquiera abiertamente vamos a pretender obviar alguna de sus palabras, pero sí nos puede pasar, y acá creo que es el trabajo que uno puede hacer en su oración. Sí nos puede pasar que hay cosas que Dios nos puede estar diciendo a través de algunas personas o a través de algunas situaciones que nos están llamando a hacer algún cambio, y podemos escucharlo o no. Podemos dejar que esa profecía encuentre espacio en nuestro corazón, o podemos simplemente tratar de acallarla o dejarla a un costado. Y en todo caso, ojalá no nos pase esto, pero en todo caso sí podemos, como hombres y mujeres de fe, hacer una oración, y muchas oraciones, yo diría, en estos días, para que toda la humanidad escuche lo que, lo que Dios nos puede estar diciendo. No soy de quienes creen que esta pandemia la mandó Dios para castigarnos o porque está enojado, lejos del Evangelio y del corazón paterno de Dios que Jesús nos presenta, está muy lejos, pero sí que las cosas que suceden para los que tenemos fe son cosas a ser leídas, a ser profundizadas, a ser repensadas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la búsqueda de su voluntad. Hay que hacer, me parece, mucha oración para que la humanidad y cada uno de nosotros en esta situación pueda encontrar luces, pueda encontrar advertencias en el mejor sentido de la palabra, llamados de atención que nos inviten a vivir de una manera mejor. El Papa, en muchos mensajes que ha dado desde marzo hasta hoy, habla un poco de esto, que si no hay una profundización desde la fe, la pandemia nos puede dejar peores de cómo estábamos, y si sí la hay, nos puede dejar mejor de cómo estábamos. Entonces, creo que tenemos que pedir con mucha fe, y sobre todo dedicarle tiempo a nuestra oración, no dejar pasar esos espacios en los cuales a diario tratamos de pensar, y acá repito una frase que escuché hace muy poquito y me parece muy sabia: no solo qué es lo que espera Dios de nosotros, sino qué es lo que nosotros podemos esperar de Él. Me parece que es un lindo tiempo para, en medio de todo esto, para rezar un poco más, para darle más espacio a Dios en nuestra vida, que es lo que va a permitir que crezca nuestra esperanza, porque en Él ponemos nosotros nuestra confianza. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.